Sí, ese lugar está cargado de historia porque es uno de los primeros lugares en la región que fue habitado, ¿no? Eh, si bien siempre toda la historia del poblamiento de América está en esa gran, en ese gran dolor también que nos provoca saber que los que se instalaron con ideas de trabajar la tierra y hacer también desarrollar su vida fue a costa de los pueblos originarios que vivían en la zona, ¿no? Eh, pero bueno, ese lugar tiene esa impronta de ser uno de los primeros lugares en la zona que estuvo habitado por en un primer momento fue habitado, en realidad no sé si realmente habitado, eran dueños las Rodríguez Larreta Ujú. y después fue de la familia Belloc. Bien. Ahí es un predio de unas casi 70 hectáreas que ahora, ¿no? En ese momento eran casi 28.000 hectáreas que ocupaban desde la playa hasta lo que conocemos como San Francisco de Belloc. Eh, y bueno, en un primer momento eso era una estancia, había producción de ganado y vivía mucha gente, bueno, en relación a todas las tareas del campo. Después, cuando la familia Belloc pierde ese predio porque no puede pagar un préstamo, después sobre esas mismas instalaciones, que bueno, vos tuviste oportunidad de ver, que la verdad que por ser un lugar con esa historia está realmente muy abandonado, ¿no? Ujú. Está el casco de la estancia, el galpón de esquila y 11 casas más o menos que vivían un montón de personas que después cuando fue la escuela agrícola sobre esa misma instalación edilicia, bueno, vivían los alumnos y los profesores también. Claro. Y había una producción importante bueno, ahí ya también de cultivos, de huerta, de frutales, y después también funcionó ahí el inicio de lo que nosotros conocemos ahora como la Estación Forestal Paulucci, que está ahora más integrada a lo que es Claromecó, ¿no? Eso estamos a 7 kilómetros de, de la población de Claromecó sobre la costa y llega, digamos, hasta la costa del arroyo. Matilde, para los visitantes que tal vez hoy por hoy no se les había pasado un poco desapercibido todas estas características que nos está brindando, que por hecho son realmente muy interesantes. Durante el transcurso del año se pueden acercar, hay algún lugar donde se puedan contactar para poder conocerlo, visitarlo o tener una guía, ¿no? De reconocimiento del espacio. Eh, Sí, mira, acá en Claromecó diferentes personas con diferentes emprendimientos formamos parte de un grupo de cambio rural que se llama Claromecó Naturalmente Sí. y varios de nosotros estamos en relación a la escuela agrícola porque, bueno, hay una asociación civil eh, que se llama Escuela Agrícola Claromecó, que está, digamos, no con la idea por ahí de restaurar el lugar porque es imposible, digamos, desde el punto de vista de lo edilicio, Sí. pero sí darle valor a ese lugar y que la gente lo pueda conocer. Así que se pueden contactar con cualquiera de nosotros, que bueno, algunos están más en relación a toda la cuestión histórica del lugar y otros, bueno, más a la cuestión ambiental o vegetal en particular. Claro. Eh, Recordame, por favor, pero sí, porque en Instagram tienen sí, una página en Instagram, ¿verdad? Recordame ahí el nombre que recién me habías dado. Claro. sí, sí. En el Instagram está Claromecó Naturalmente, en el Instagram también está Escuela Agrícola Claromecó. Bueno, después los particulares nuestros con nuestros nombres también, es decir, con el mío también me encuentran y si quieren hacer una visita en particular, digamos, por ahí con alguna temática en particular, si no es algo que me atañe, bueno, los pongo en contacto con quien fuera la persona por ahí más adecuada.
Ahí también, bueno, vos estuviste en el encuentro de Candombe y ahí también se realizó el año pasado parte de lo que fue el encuentro regional de hongos, que este año se va a volver a hacer. Y bueno, durante bastante tiempo, hasta que nos quedamos sin agua, también funcionó ahí con esta ONG. Bueno, algunos tuvimos oportunidad de vivir ahí en la parte que se ha podido reconstruir. Y bueno, la idea es, en ese momento era mostrar todas las posibilidades de producción agroecológica de alimentos y también de producción de energías amigables con el ambiente. Pero bueno, eso quedó ya como una parte más de la historia para contar de ese lugar, ¿no? Ujú. Bueno, ojalá que se vayan con el tiempo, ¿no? Mediando las redes, los esfuerzos, para que por lo menos una parte, ¿no? De todo eso pueda seguir siendo protegido, cuidado y en lo posible rescatado como lo están pretendiendo en forma conjunta ustedes. Mati, y no podía dejar de pensar, ¿no? Al momento de esta última parte donde te estabas expresando, ¿no? ¿Por qué es importante valorar el lugar donde vivimos? Bueno, sí, yo justo pensaba, ¿no? Uno a veces por ahí parece revisionista, ¿no? Como hablan los historiadores, pero realmente entender todo lo que ha ido sucediendo en el lugar donde uno vive y las transformaciones que ha sufrido el lugar, yo creo que por un lado es algo que donde fuera que uno vive te permite amar ese lugar, entenderlo y saber que han pasado muchas cosas en estos lugares, ¿no? Que ha habido muchas transformaciones y que uno también está de paso, por decirlo de algún modo, y bueno, el amor y el respeto que se merecen, ¿no? En los lugares. Ujú. Creo que el otro día te comentaba, por ejemplo, que acá sobre la costa, que hay, por ejemplo, plantados tamariscos que no son plantas de acá, la gente muchas veces piensa que eso es propio del lugar y se identifica con eso. Y bueno, cómo es que nosotros construimos nuestra identidad regional. Bueno, es indispensable conocer la historia y conocer qué es lo que es propio y qué es lo que ha venido de afuera. No por negarlo, no por rechazarlo, sino conocerlo, ¿no? Es importante conocerlo. Seguro. Y Eh, puntualmente desde tu tarea como botánica, has trabajado y trabajas muchísimo con el tema de las plantas nativas. Justamente nosotros queríamos eh, preguntarte, ¿no? ¿Qué son las plantas nativas? Porque por ahí la gente engloba las plantas en todo, todo en planta y hay una sí. es importante, ¿no? Entender este detalle, ¿no? ¿Qué son las plantas nativas? ¿Qué uso se le da? Y te voy dando pie para otra porque no puedo dejar no quiero que nos vamos a entusiasmar con la charla y no quiero que quede, ¿no? La importancia de un corredor biológico, ¿eh? ¿Qué es y por qué es Ujú. tan importante para salvar la biodiversidad? Ahí te dejo libre. Bueno, bien. Las plantas nativas, en el caso de América, por un lado podríamos decir que son las plantas propias del lugar que crecen sin que nadie las cultive y que son anteriores, digamos, que ya existían antes de la llegada de los españoles. Porque cuando se produce la conquista de América traen y siguen trayendo en las posteriores migraciones las plantas con las que, digamos, uno tiende a hacer eso, ¿no? Uno se va de un lugar al otro y se lleva las plantas que usa, las que come, las que usa como medicina. Sí, Y perdón, Mati, entonces, sí, que te corte así porque no puedo dejar de mencionarlo. En las películas se ve y a uno le pasa cuando se muda de casa. Una de las primeras cosas que agarra son las plantas. Dice, me llevo la macetita, ¿no? sí, Y me acuerdo, vamos a una película hiper conocida, ¿no? El Titanic, que ahí también se ven a los migrantes que subían con su planta bajo el brazo, incluso mientras el barco se estaba hundiendo. uh-huh. Y por algo hubo esa representación, ¿no? Por algo hubo esa representación de que la persona tomaba la planta y salía, ya sea por emergencia o porque se mudaba, trasladando ese ejemplar. Ahí no te interrumpo más, ¿sí?
No, por favor. Sí, en realidad las plantas son parte de nuestra cultura, ¿no? Porque con las plantas nosotros nos alimentamos, no, mantenemos nuestra salud, hacemos nuestras casas, hacemos nuestra ropa. En realidad, si no podríamos vivir sin plantas, más allá de que pueda sonar como una botánica fanática, pero en realidad el mundo está un poco organizado de ese modo, ¿no? Ujú. Eh, pero ahora, con la aparición de otros materiales como el plástico o otros, perdemos un poco, y bueno, y en el modo de vivir que tenemos, porque uno diría, te vas a hacer una casa con plantas, y sí, en realidad tenemos un montón de materiales y hay lugares en el que eso todavía se ve. Entonces, son parte de nuestra vida de un modo en el que por eso yo creo que cuando uno se va de un lugar al otro, tiende a llevarse sus plantas. Y bueno, y eso ha, digamos, ha enriquecido el mundo en general, porque yo siempre me río y hago ese chiste de qué comían los europeos antes de que llegara la papa de América, ¿no? Sí. Eh, y así, bueno, tantas cosas. Y a veces es para favorecer a toda la comunidad, ¿no? Eso que llega nuevo. Y a veces, bueno, las plantas, algunas llegan, digamos, algunas son traídas adrede y otras llegan un poco por casualidad, por la forma de dispersión que tienen, llegan con, qué sé yo, pegado al pelaje de los animales, ¿no? Acá cuando traen las vacas y los caballos y las ovejas, un montón de plantas vienen con esos animales, pero no, digamos, entre pegadas a su pelaje, ¿no? Mucho se ha visto eso y después otras han sido traídas adrede y a veces no se tiene en cuenta que no va a haber degradadores o predadores para esas plantas y bueno, se empiezan a reproducir de un modo que se habla de invasiones biológicas o, o a veces directamente plagas, que en realidad, bueno, está más asociado a nuestro desconocimiento de cómo funciona el ecosistema que a que la planta fuera una plaga, digamos, como a veces se llama, ¿no? O invasora. Claro. Eh, por eso, bueno, entonces las plantas nativas, por ejemplo, en la Pampa Argentina, que es donde nosotros vivimos, esto era un pastizal de pastos muy altos, muchos pastos diversos, y había islotes, por decirlo de algún modo, de árboles que se distribuían sobre la costa atlántica, digamos, en forma de talar, como si fuera un espinal empobrecido, ¿no? Si, digamos, imaginándonos un arco alrededor de la provincia de Buenos Aires hacia el norte y hacia el este, teníamos tres variedades de algarrobo y acá en el sur ese espinal predominado por el caldén y un montón de especies arbóreas asociadas y digamos cerrando esa media luna sobre la costa son formaciones de plantas, de bosquecitos, de tala con diferentes especies, específicamente en suelos calcáreos, que bueno, son un poco los afloramientos de lo que es el sistema de Ventaña y Tandilia, ¿no? Bien. Entonces, ese, por ejemplo, es el paisaje original, y lo cuento como para nosotros también en eso es importante, ¿no? Decir, bueno, eso es lo nativo. Ya acá, digamos, con el avance de la agricultura y la ganadería, no lo vamos a volver a tener en la dimensión que tuvo. Pero bueno, creo que es importante saberlo y resguardar lugares para que eso se recree, porque, bueno, un montón de motivos podríamos decir. Que hoy cuando vos me decías qué es un corredor biológico en un momento son formaciones naturales que a veces conectan un lugar con otro de gran diversidad y permite que las especies vivan y se reproduzcan. Eh, y ahora se está hablando bastante de este tema porque hay que crearlos, ¿no? Porque esos puentes o pasillos o como lo queramos imaginar entre un lugar y otro
no existen y bueno, hay que recrearlos. Es un poco el trabajo que estamos haciendo con el vivero de nativas en relación a los productores agroecológicos de la zona que, bueno, necesitan aumentar la diversidad para que mejoren sus cultivos y, y para que si crían ganado tengan sombra y reparo. Y bueno, en un momento se hicieron montes de eucalipto para tener leña, bueno, por un montón de motivos, pero bueno, un poco ahora también lo que estamos planteando es hagamos unos montes más diversos y que puedan tener una, digamos, tanto diversidad vegetal como todos los animalitos que empiezan a aparecer, ¿no? Ujú. Desde los insectos a pequeños mamíferos, las aves que, bueno, se acercan, empiezan a aparecer, a comer sus frutos, a buscar resguardo, a tener un lugar donde hacer sus nidos, sus pequeñas madrigueras. Por ahí en un primer momento para un productor pensar que va a alojar todo eso va a ser en desmedro de su producción, pero lo que están viendo, y eso es lo que se dedican por ahí a estudiar los agrónomos, agroecólogos, es cómo esa diversidad está favoreciendo la calidad incluso del grano, ¿no? De la cebada tenemos acá bastantes pruebas, del trigo también. Eh, bueno, eso yo más específico, la verdad que no es mi trabajo, ignoro, pero sé que eso está sucediendo, Sí, sí, digamos. sí, sí, tal cual. Te escuchaba con mucha atención porque indiscutiblemente uno de un tema va al otro. Y yo también pensaba en la cuestión climática, ¿no? Por sobre todo en esta zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, si bien el clima ha cambiado a nivel mundial, bueno, cómo también eso incide en que la biodiversidad tenga sus características, ¿no? Uno no solamente va a tener en cuenta en lo que planta, sino dónde y cómo ha variado el clima, porque también pensaba en el suelo, ¿no? Matilde, ¿qué nos puede decir de esto? Ujú. ¿Cómo ha ido mutando a razón de todo la globalización, ¿no? Hoy hablabas del plástico, que también es un recurso que se utiliza muchísimo y se está tratando que la gente tome conciencia en relación a ese tipo de uso y poder optar por otras alternativas, porque todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si bien digamos, nos Ujú. resumió la vida o nos facilitó la vida en grandes aspectos, en otra realmente nos está generando, podemos decirlo libremente, ¿no? Un daño muy importante. Sí. Eh, Mira, cuando hablabas pensaba bueno, esa modificación del clima que en realidad, eh, si nosotros pensamos en la historia de la Tierra, que tiene miles de millones de años, lo que sí tenemos certeza es que la Tierra es un lugar de constante cambio. Lo que pasa que ahora los cambios no están asociados como a cuestiones naturales, sino más netamente en relación a lo que nosotros como especie estamos produciendo grandes transformaciones y hacia un lugar que nos complica la vida nosotros como seres humanos y estamos comprometiendo la vida de todos los otros seres, ¿no? Por eso es como más complejo, complicado lo que pasa. Y yo estoy ahora acá sentada en mi casa y veo un pino y, por ejemplo, uno dice, ay, ustedes, que muchas veces nos dicen, son fanáticas de las nativas, pero en realidad, por ejemplo, plantar un pino, primero que no tiene nada que ver con la zona, después consume un montón de agua, no entra en la cadena de descomposición de degradación con los descomponedores que hay. Por ahí no tanto eso pasa con el pino, pero sí con el eucalipto. Entonces, sí tenemos que estar muy atentos, porque yo veía, este verano realmente hizo por momentos mucho calor, ¿viste? Y pensamos en poner un aire acondicionado en la casa cuando en realidad tendríamos que estar pensando en plantar árboles, ¿no? Sí. Entonces es un poco eso que, digamos, es complejo porque es como repensar el mundo y, y además varios estamos pensando, pero algunos lo piensan en ese sentido, ¿no?
bueno, me compro un aire acondicionado o tengo una heladera más grande porque necesito tener más cosas frías en el caso de que fuera necesario el frío, o tengo una calefacción central si vivo en un lugar que hace mucho frío, y no pensamos, por ejemplo, cómo tenemos que construir nuestra casa para aprovechar la luz y el calor del sol, o no, si de qué material lo tengo que hacer. Bueno, por suerte hay todo un movimiento muy interesante, ¿no? Que de a poco se está vislumbrando, que es, por ejemplo, construir en barro, tener una provisión de energía eléctrica con paneles solares. Pero bueno, siempre, viste, hay una cuestión en el que, viste, bueno, ¿de qué material está hecho el panel? Siempre hay algo para revisar. Claro. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que nos empecemos a cuestionar un poco lo que dábamos por hecho, ¿no? O esa idea de, bueno, los biólogos nos pasa mucho que cuestionamos realmente este modo de vivir moderno, posmoderno, y nos dicen que no estamos en contra del progreso, ¿viste? Y siempre decimos, ¿el progreso hacia dónde, no? ¿El progreso de quiénes? Porque, bueno, ¿no? Nos está llevando también a que cada vez menos personas tengan posibilidades de desarrollar su vida más cómodamente y una gran mayoría con un montón de necesidades no cubiertas. Mati, la verdad que es muy interesante escucharte. Bueno, un millón de gracias por transmitirnos todos tus conocimientos. El tiempo de la radio nos está consumiendo. Podríamos estar hablando por mucho rato más. O lo vamos a programar, por supuesto, para que podamos hacerlo más adelante. Para poder ir cerrando, y discúlpame porque justamente tiene que ver con los tiempos en la radio. Estás hoy ahí en Claromecó y, si bien lo habíamos mencionado al principio, puntualmente con las recorridas de reconocimiento de planta. Bueno, Chávez y Claromecó, ¿qué variedad, qué diferencias podemos marcar en relación a las características del lugar para lo que son el desarrollo de las especies en plantas, que es tu especialidad? Bueno, en Claromecó y sobre la costa atlántica, digamos, hay dos ambientes bien definidos. Por un lado, lo que es netamente de las dunas costeras, que, bueno, lo que sucede ahí es que uno en general ve la playa y parece un desierto y no hay nada, ¿no? Es como la primera imagen, pero bueno, después cuando caminamos entre las dunas hay una estructura, digamos, de médano vivo, valle interdunal y duna fija, que ahí hay una gran diversidad de plantas, y después tenemos los remanentes de pastizal y algún vestigio de lo que fue el talar. En algunos lugares todavía se ve, y esos serían como los dos ambientes principales. Y después están los ambientes en relación a las lagunas y los arroyos, ¿no? Que bueno, también creo que con vos hablábamos cuando nos vimos acá, que los arroyos, digamos, Tres Arroyos tiene precisamente 3 arroyos que no están siendo vistos y cuidados como lugares de esparcimiento y recreación, ¿no? Que sería súper importante. Y bueno, los arroyos son corredores biológicos de por sí. Entonces, bueno, cómo enriquecer esos lugares desde el punto de vista florístico para que cumplan muchas funciones, ¿no? Pero bueno, es un poco... Y en las caminatas vemos esos ambientes, y bueno, acá en particular también tenemos un bosque importante de pinos, que es sobre todo la parte de Dunamar, que bueno, el otro día hablábamos, no es que pensamos que eso habría que cortarlo todo y que desaparezca, ya es un ecosistema. Y también encontramos ahí, qué sé yo, una gran diversidad de hongos, 2 o 3 por lo menos son comestibles. Entonces, bueno, también decir, bueno, esto ya es así, pero y se pensó en una época, se pensó de un modo, por ahí lo importante es no seguir reproduciéndolo, porque bueno, evidentemente eso es en desmedro de
de la calidad de la playa, ¿no? Del volumen de arena que se mueve y la playa que tenemos. Claro. Eh, González Chávez, Mati, Eso un poco. tiene, perdón, la gran característica de lagunas y arroyos, ¿no? No todas están hoy Ujú. con agua como en años anteriores, pero bueno, evidentemente también va marcando una característica o corredores naturales que uno podría estar como repensándolos en cuanto a en qué situación se encuentran, en qué condiciones están y cómo poder cuidar de ellos de una manera más natural. Sí, bueno, tengo pendiente. Yo, viste, el trabajo que hago de investigación es, digamos, independiente. No, no pertenezco a ninguna institución como si fuera el CONICET u otras de investigación, entonces es un poco a pulmón el hecho de ir, recorrer, ver las plantas y todo eso, pero bueno, espero pronto andar por allá, porque también para mi sorpresa, a pesar de, digamos, de la gran alteración que tienen los ambientes, por ejemplo, estuve hace poquito en Orense y no es exactamente igual la vegetación de la playa en Orense que acá. Bueno, y también he andado por la costa así bastante, hasta Mar de Ajó, y hay pequeños cambios de vegetación, que bueno, eso es un poco interesante de observar y de conocer para, bueno, decir, si hiciéramos un vivero de nativas, ¿qué tenemos que reproducir en este lugar? Eh, ¿Qué es importante de esto? ¿Qué tenemos como medicinal? ¿Qué plantas de estas se comen? ¿No? Es muy interesante. Y bueno, lo que pasa en el campo también, sobre los alambrados, quedan nuestros grandes relictos de lo que fue la vegetación inicial y eso hay que reconocerlo y preservarlo, ¿no? También. Tal cual. Muy bien, Mati. Para aquellas personas que deseen quizás consultarte, solicitarte quizás también asesoramiento, ¿por qué no? ¿Cómo pueden encontrarte, cómo pueden llegar a vos? Eh, Pueden encontrarme en el Instagram y en el Facebook con mi nombre y mi apellido, ahí que ya lo dijiste, Matilde Zúcaro. Y ahí también aparece, creo, si no me equivoco, mi teléfono. Eh, por ahí uno es reacio a dar su teléfono, pero bueno, yo me acostumbré a que mi teléfono es parte del vínculo con el mundo ya, ¿no? Porque el WhatsApp nos permite comunicarnos con cualquiera en cualquier lugar. Así que bueno, ahí por ahí si querés anotarlo cuando publiques la nota, porque yo lo puedo decir ahora, pero siempre me parece que es como tener que tener una lapicera en la mano, anotarlo. Claro, está bien. Eh, Lo Así haremos que así. sí, por cualquier medio sí se pueden comunicar conmigo. Y después, bueno, está el Instagram del vivero, que es Nativas en Claromecó, que bueno, ahí también pueden venir a visitar el vivero, es un vivero que si bien producimos plantas y las tenemos a la venta, uno de los objetivos es dar a conocer las plantas, así que bueno, si quieren venir a pasear y ver, nos tienen que sí avisar porque bueno, no tenemos un horario predeterminado para estar ahí y para que encontrarnos nos tienen que avisar y acordar alguna visita.